Man, with a presence like today, como la presencia de esta mañana. I understand as Pastora was talking, Yo entiendo mientras la pastora hablaba when she talked about God coming back, de la venida de Dios otra vez. it makes sense with the message that the Lord gave me. Y hace sentido el mensaje que Dios me dio. It's one of those messages. It hurts at first. Es uno de los mensajes que nos hiere primero, It hurts your heart at first when you hear these nos things. hiere nuestro corazón primero. But if God causes something to hurt, Pero si Dios llama a algo a que nos haga dolor, it's to change your path from where you're going to the Es- right path. el cambiar de tu camino al camino correcto. And the message always to the preacher first. Y el mensaje siempre va acorde a la palabra. I mean, the Lord is the one who gives the preacher the first rebuke. Dios es el que primero reprende al predicador. And then we got to listen. Y tenemos que escuchar. And then we got to walk. Y después tenemos que caminar. So, bear with me, okay? So, Have tengan patience with me. paciencia conmigo. All right, everything under heaven has a purpose. Todo debajo del cielo y en el cielo tiene un propósito. In the perfect timing of God, Y en el tiempo perfecto de Dios, events take place eventos toman tiempos that shape, que forman, they mold, que moldean and they push us towards God's plan. y nos empujan al plan de Dios. It seems like every time God wants to fulfill His plan, Es como cuando Dios quiere hacer ese plan that you see the enemy rise up to try to stop the plan. y tú ves al enemigo levantarse para parar ese plan. Not that the enemy can stop the plan of God, No que el enemigo puede detener el plan de Dios, but he tries to distract us from God's plan. pero él trata de distraernos del plan de Dios. The devil did it time and time again in the Bible. El diablo lo hizo muchas veces en la Biblia. Nehemiah was confronted by Sanballat. Nehemías estaba confrontado con Sanballat. David was confronted by Saul. David estaba confrontado con Saúl. Joseph was confronted by Potiphar's wife. Y Josué estaba confrontado con la esposa de Patifar. Esther was confronted by Haman. Esther fue confrontada con Hamar. Wherever you look in the Bible, Donde tú veas en la Biblia, right before the move of God, antes del mover de Dios, comes the attempted block from the enemy. viene algo tentador del diablo. The Bible is very confrontational. La Biblia es muy confrontante. And many times in the Bible, people of God encounter difficulties. Y muchas personas en la Biblia se encuentran en situaciones. But the devil is not the only one that we can blame at times. Pero el diablo no es el único que tenemos que echarle la culpa. We need to look at the carnal nature of the flesh. También tenemos que ver la carnalidad de nuestro ser. The sin in the flesh wants sin. El pecado en nuestra carne quiere pecado. It wants us to keep following the path or the pleasures of this life. Y quiere que sigamos los placeres de esta vida. But Jesus gave us an example. Pero Jesús nos dio un ejemplo. Crucify the flesh Crucifica la carne to fulfill God's plan. para hacer el plan de Dios. And that's how we got to be. Y así es como tenemos que ser. The Spirit of God is the one who reveals where your intentions are. El Espíritu Santo te revela dónde está tu atención. The Spirit of God reveals your distractions. El Espíritu Santo revela tus distracciones. All of our distractions. Todas de nuestras distracciones. He reveals the thoughts of the flesh. Él revela los pensamientos de la carne. There was a time in the Bible Había un tiempo en la Biblia where the nation of Israel and Judah, donde la nación de Israel y Judá they were getting rebuked by the Lord. estaban siendo reprendidos del Señor. One thing you got to remember about the nation of Israel and Judah, Una cosa que tienes que acordarte de la nación de Israel y Judá they didn't have the Spirit of God living inside of them. es que no tenían el Espíritu Santo viviendo adentro de ellos. But we live under a new covenant. Pero vivimos en el nuevo Pacto. pacto, Exactly. Where God is always with us. donde Dios siempre está con nosotros. And God resides in us. Y Dios vive adentro de nosotros. So many times we look at Israel and we're like, why did they do that? So, muchas veces vemos a Israel y les decimos, ¿por qué ellos hicieron eso? Because they didn't have the Spirit of God guiding them all the time. Porque no tenían el Espíritu Santo guiándolos en todo momento. And so they stumbled. So, ellos se caían y tropezaban. They fell into sin. Ellos se caían en el pecado. They fell into idol worship. Se cayeron en la idolatría. And they fell into different sins before God. Y cayeron en muchos pecados delante del Señor. In the book of Ezra, En el libro de Esdras, the first 3 chapters, los primeros 3 capítulos they speak about a decree given by the Lord. hablan de una orden dada del Señor. It was given by King Cyrus. Fue por el rey Cyrus. The order was this. La orden fue esta. Everybody who was taken by Nebuchadnezzar, Toda la persona que fuese tomada por Nabucodonosor, all of my people who was taken captive,
toda mi gente que fue cautiva, tell them to go back to Jerusalem dile que vuelvan a Jerusalén and to go and build up a temple for me. y que vayan y levanten un templo para mí. So the king issues the decree. So, el rey da esa orden, He gives all of the materials that they need. da todos los materiales que ellos necesitan And the Lord places Zerubbabel in charge. y el Señor pone a Zorobabel a cargo de eso. Zerubbabel Zorobabel was the governor that was given the decree to take the people back. fue el gobernador de traer a las personas de vuelta. Zerubbabel names means this: Zorobabel significa sown in Babylon. enterrado en Babilonia. Sown in Babylon. And he was told Y él fue dicho to go with Joshua. que ir con Josué. Joshua's name means this: El nombre de Josué significa esto: Jehovah is my salvation. Jehová es mi salvación. So the Lord took somebody who was sown in Babylon So, el Señor tomó a alguien que estaba enterrado en Babilonia and he paired him with somebody whose name Jehovah is y salvation. lo juntó con alguien que significa Jehová es mi salvación. And he tells them, go back and build the temple. Y le dice, ve de vuelta y enciende un altar para mí. You see, each and every one of us are like Zerubbabel. Y cada uno de nosotros somos como Zorobabel. We were sown in Babylon. Fuimos enterrados en Babilonia. Babylon is symbolic in the Bible Babilonia significa en la Biblia of a place that is where the Lord's trying to take you from. un lugar donde el Señor te quiere sacar. You see, we were all part of the world. Fuimos parte del mundo. And then the Lord called you out of the world. Y después el Señor te sacó del mundo. So you are a type of Zerubbabel. So, eres un tipo de Zorobabel. Look at your brother and your sister. Mira a tu hermano y tu hermano. Tell them, nice to meet you, Zerubbabel. Dile, mucho gusto conocerte, Zorobabel. And God has paired us with somebody Y Dios nos ha juntado con otras personas. who means Jehovah is my salvation. Quien significa Jehová es mi That salvación. person's name is Jesus Y esa Christ. persona es Jesucristo. And he resides with each and every one of us. Y Él vive con nosotros. So now we walk with Jesus. Y ahora caminamos con Jesús. And now we got to go back to the homeland. Y ahora tenemos que volver a la tierra. And we got to start building a temple for the Lord. Y tenemos que empezar a levantar un altar para el Señor. But when we start to go build the temple of God, Pero cuando vamos a levantar el templo del Señor, just like Zerubbabel encountered adversity, así como Zorobabel encontró adversidades, so will we. así mismo nosotros. Turn with me. I want to show you exactly where they encountered the people who came against them. Quiero enseñarte y vamos a ir a la Biblia donde él encontró adversidades, personas que fueron contra él. Okay, look at Ezra chapter 4, Esdras capítulo 4, verses 23 and 24. versículos 23 y 24. All right, so the adversaries, they wanted to build God's temple with the people. So, los adversarios querían levantar el templo también con los demás. But Zerubbabel and Joshua said, no, Pero Zorobabel y Josué dijeron que no. you can't help us build our temple for our God. No puedes ayudarnos a levantar nuestro templo para nuestro Dios. So these people got mad So, esta gente se enfogonó and they wrote a letter to another king. y escribieron una palabra a otro rey. And guess what happened? Y adivina qué pasó. They tried to stop the plan of God. Ellos trataron de parar el plan de Dios. And guess what happened? Y adivina qué pasó. It worked for a second. Pudo funcionar solamente por un segundo. Let's read in 23 and 24. Vamos a Okay? ver 23 y 24. It says this. Now when the copy of the king Artaxerxes' letter was read before Rehum, Shimshai the scribe and their companions, they went up in haste to Jerusalem against the Jews, and by force of arms made them cease. Verse 24. Thus the work of the house of God, which is at Jerusalem, ceased and was discontinued until the second year of the reign of Darius, the king of Persia. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Wow, man, the enemy fulfilled his plans of discouragement. El enemigo hizo estos planes para desanimarlos. You see, the enemy loves to bring you to a stopping point. El enemigo le encanta traerte a un momento en el cual tú te detengas. He'll let you start moving towards God. No te deja moverte delante del Señor. He wants you to just completely be distracted. Él quiere que estés distraído. You're doing the right thing, he wants you to do the wrong thing. Tú estás haciéndolo bien y Él quiere que tú hagas lo mal. And this is exactly what he did with them.
Y asimismo él hizo con ellos. He discouraged the people. Él los desanimó al pueblo. If you're feeling discouraged, Y si tú te sientes desanimado, that don't come from God. eso no viene del That Señor. comes from the devil. Eso viene del diablo. That comes from adversaries. Eso viene de adversario. The people who are the enemies of God. Las personas que son enemigos de Dios. And what happens? Sometimes it works. ¿Y qué pasa? Algunas veces funciona. But the Father allows everything to happen. Pero el Padre deja que todo suceda. Everything that happens under the sun is allowed by the Father. Todo lo que pasa debajo del sol es porque el Señor lo permitió. It doesn't matter how many times we encounter a conflict. No importa cuántas veces nos confrontemos con un problema. It's how many times are you going to move past the conflict to keep moving. Es cuántas veces tú vas a sobrepasar el problema para seguir caminando. It's not how many times the enemy trips you. No importa cuántas veces el enemigo trata de detenerte. It's how many times you get up and still walk. Es cuántas veces tú te levantas y sigues And in this caminando. walk, Y en este there's a caminar lot of tripping points. hay muchos que nos vamos a caer. There's many times we're going to fall. Hay muchas veces que nos vamos a caer. There's many times where you're going to be stopped. Hay muchas veces que tú vas a ser detenido. But the goal is Jesus. Pero la meta es Jesús. The goal is heaven. La meta es el cielo. And you can't go back. Y no puedes ir para atrás. You got to keep moving forward. Tienes que seguir adelante. So I say all of this So yo digo todo esto to give you a backstory of what we're actually going to read today. para darte un poquito de historia de lo que vamos a leer hoy. I want to go to the point where the Lord starts rebuking the nation. Quiero ir a la parte donde el Señor empieza a reprender al pueblo. The Lord doesn't rebuke this nation from not doing what he was told to do, from not doing what they were told to do. El Señor no reprende porque la nación no estaba haciendo lo que se supone que ellos estuvieran haciendo. He gives the rebuke 16 years after he tells them when they were supposed to be doing Él it. los reprende 16 años después de lo que se supone que ellos hubiesen hecho. Imagine God gave you a plan. Imagínate que Dios te da un plan. He gives you all the materials. Te da todos los materiales. And 16 years later, Y 16 años después, you still haven't fulfilled God's plan. tú todavía no has hecho el plan de Dios. Come on. And it's in the Bible. Y está en la Biblia. What does that tell me? Y que eso me dice That there are times que hay momentos where discouragement can enter donde el desánimo puede entrar and you could stay stuck for 16 years. y puede estar detenido por 16 años. You could be right there Tú puedes estar ahí, in the first confrontation, en la primera confrontación, stuck. ahí estancado. But turn with me to Haggai, chapter Pero- 1. Vamos a Egeo capítulo 1. And we're going to read verses 1 through 4. Vamos a ir el versículo del 1 al 4. Remember, this is 16 years after the decree was given. Esto fue 16 años después de la orden que fue dada, The one that told them to go back to Jerusalem and build the temple. el cual era ir a Jerusalén y levantar un altar. All right. Has everybody got it? Let me know with an amen. Digan con un amén cuando lo tengan. Amen? All right. I'm going to read it. Haggai chapter 1, verses 1 through 4. In the second year of King Darius, in the 6th month of the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying this, verse 2. Thus speaks the Lord of hosts, saying, this people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Verse 3. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, verse 4. Is it time for you yourself to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins? Versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta? He said the people had their priorities mixed up. El pueblo tenía sus prioridades bien cambiadas y They mixteadas. turned discouragement, which came from the enemy, El desánimo vino del enemigo they turned it and they made it distraction. y lo hicieron una distracción. And they chose to believe the word of the devil Y escogieron creer la palabra del diablo, that said, it is not the time to build God's house. que decía, no es el tiempo de levantar el altar para el Señor. Why would God want you to stop moving in his plans? Y porque Dios quisiera que tú te detengas en el plan que Él te dio.
See, that don't come from God. Eso no viene de Dios. Discouragement don't come from God. El desánimo no viene de Dios. But here's one thing that you can't blame the devil. Pero aquí hay una cosa que no puedes echarle la culpa al enemigo. We can't say, oh, well, the devil discouraged me. No podemos decir, ay, el diablo me desanimó. But I was building stuff for myself. Pero yo estaba levantando cosas para mí. They turned discouragement Ellos cambiaron el desánimo to distraction. a distracciones. And they try to fill the void inside of them Y ellos trataron de llenar el vacío dentro with materialistic things. con cosas materiales. They say paneled houses. Ellos construyeron casas para ellos. But that could be anything nowadays. Por eso puede ser cualquier cosa hoy en That could be día. your career, Puede ser tu carrera, your money, tu dinero, whatever is distracting you from doing the will of God. cualquier cosa que te distraiga Your de hacer el children, plan your de Dios. family can be a Tus distraction. hijos, tu familia pueden ser una distracción. If it's not guided by the Lord, Si no es dirigido por el Señor and if it's pulling you away from pursuing God, y si te está alejando de tu seguir a Dios, it's called a distraction. se llama una distracción. And that's why the rebuke comes Y por eso Él reprende al pueblo by the prophet. por los profetas. The whole reason they were even allowed to go back, Ellos no pudieron ni regresar a la tierra. the only reason that they were even allowed to go back to Jerusalem La única razón que ellos pudieron y le dieron permiso a regresar was to go and build up a temple for the Lord. fue para que ellos levantaran el templo para el Señor. They laid the foundation, the Bible says, Ellos pusieron la base, dice la Biblia, but then they stopped. pero ahí se detenieron. The foundation is Jesus for the temple. La base es Jesús para el templo. Jesus is the foundation of this temple. Jesús es la base de este templo. So they leave the world and they go to Jerusalem. So ellos dejan la tierra y van a Jerusalén. The foundation is laid, La base está creada, which is Jesus. la cual es Jesús, Because I'm comparing it from today to now. porque lo estoy comparando de hace tiempo a ahora. Jesus is the foundation. Jesús es la base, Okay? But then they stop pero ahí se detienen and they start doing what they want to do. y empiezan a hacer lo que ellos quieren hacer. And that's sad. Y eso es triste. That happens nowadays. Y eso pasa ahora en estos tiempos. It's not, there's things that the Lord told us that we were going to do. Hay cosas que Dios dijo que íbamos a hacer. And when we first hear the word, we're so excited. Y cuando escuchamos la palabra estamos muy emocionados. We start planning to do these things. Empezamos a planear para hacer esas cosas. We start working on building, on learning the Lord and understanding the Lord Empezamos a aprender más del Señor and learning from Him. y aprender de And Él. we're so encouraged to do His plan. Y estamos tan animados para hacer su plan. And then at some point, Y después en un punto we stop trying. nos detenemos de seguir tratando. Discouragement comes in. El desánimo entra. And no longer you are walking towards the plans of God. Y ya te detienes de seguir caminando en el plan de Dios. Now you're walking this way. Ahora estás caminando al otro lado. And it seems like you're just going in circles. Y parece que estás caminando en círculos. One time the Lord gave me a dream. Una vez el Señor me dio un sueño. He showed me my sister. Me enseñó a mi hermana. She used to serve the Lord. Ella antes servía al Señor. She went and went for the Lord. Ella corrió lejos del Señor. He showed me a field. Él me enseñó un campo. And he showed me a path that was paved all the way to the end. Y me enseñó un camino en el medio del campo. And then he zoomed out. Y después él se alejó de la imagen. And he showed me my sister's path. Y me enseñó el camino de mi hermana. And she was walking so tired. Ella estaba caminando tan cansada. She was barely moving. Ella apenas se estaba moviendo. Her eyes were looking down. Sus ojos estaban mirando al suelo. And I could see her path. Y podía ver su caminar. And her path was a big old circle. Y su caminar era un círculo bien grande. And I said, God, what is this? Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? And he told me, Y él me dijo, she's following her own way. ella está siguiendo sus propios caminos. Can't you see the path that I laid out for her? ¿No ves el camino que yo hice para ella? And then he zoomed out in the Y dream. después él se alejó de la imagen And I could see that my sister's path was right by the right path. y podía ver que el camino de mi hermana estaba cerca del otro camino de Dios. And I said, God, why doesn't she go on the path? Y yo dije, Señor, pero ella está cerca. And he said, she doesn't want to. Y él me dijo, ella no quiere. And this is what happens Y esto es lo que sucede when we get distracted in life.
Cuando nos distraemos en la vida, when we get pulled away from God's cuando plan. nos alejamos del Señor. First off, you're tired of walking. Primero, te cansas de caminar. Second, you can't even hold your head up high. Segundo, no puedes levantar tu cabeza. Third, you're not going nowhere. Tercero, no vas a ir a ningún lado. And you just keep wasting your energy. Y solo sigues gastando tus energías. And years go by. Y años pasan. And you're in the same point. Y estás en el mismo lugar. When the Holy Spirit told me that, he Cuando el reminded me Espíritu of that. Santo me dijo, Because he reminded me that happened so long ago. me recordó de ese sueño que fue hace años. I didn't even remember it until the Holy Spirit brought it back up. Yo ni me acordaba de eso hasta que el Espíritu Santo me lo recordó. But there's a reason why the Holy Spirit tells you certain things. Pero hay una razón por la cual el Señor te revela y te dice ciertas It's because cosas. somebody needs to hear these words. Y es porque alguien necesita escuchar estas palabras. Somebody might be on that circle path. Maybe alguien esté en ese círculo. And the Lord brought this message to get you off that path. Y el Señor trajo este mensaje para sacarte de ese The círculo. path is Jesus. El camino es Jesús. The road is already paved. El camino ya fue pagado. The end is heaven. Y el final es el cielo. We got to get on the right path. Y tenemos que caminar el correcto plan. And Jesus said, Y Jesús dijo, I am the only way. yo soy el único camino. There is no other way to heaven. No hay otro camino hacia el The cielo. path has been paved. El camino ya fue hecho. Your charges have been paid for Tus cargos ya fueron pagados by the blood of Jesus por la Christ. sangre de Jesucristo. Amen. Amén. A rebuke from God that is listened to. Yo reprendo todo. A rebuke that comes from the Lord. Yo reprendo todo lo que viene del Señor, If lo que no viene del Señor. exactly. A rebuke that comes from God will produce fruit. Yo reprendo todo lo que detenga que la palabra de Dios no dé fruto. All right? Amen. You see, the people at that time, Ves que las personas en ese tiempo, they respected the words of the prophet ellos respetaban las palabras de los profetas, because God had already revealed to the nation porque el Señor ya había revelado a la nación that he don't say anything, he don't reveal anything que Él no revela nada, unless he's revealing it to the mouth by the mouth of the prophet. al menos que sea revelado en una boca de un profeta. In other words, he's going to tell the prophet first, En otra palabra, Él le va a decir primero al profeta, and the prophet's going to know the plans of God. y el profeta va a saber los planes de Dios, And the prophet was going to be the voice for God. y el profeta va a ser la voz de Dios en la tierra. And so when the prophet comes to them, So, cuando el profeta viene a ellos, they listen. ellos escuchan. Let's read the following verses. Vamos a seguir los próximos versículos, Verses 5 through 7. de 5 al 7. All right? Same chapter. Ageo 1 del 5 al 7. It says this. Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and bring in little. You eat, but you don't have enough. You drink, but you are not filled. You clothe yourself, but no one is warm. And he who earn wages to put into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. In other words, En otras palabras, evaluate yourself. evalúate a ti mismo. You keep sowing, you keep putting into the land, Sigues sembrando en la tierra, but you don't get enough. pero no sacas suficiente. You keep drinking, Tú sigues tomando, but you are not filled. pero no estás satisfecho. You're cold Estás frío and you're trying to get warm, y tratas de but you calentarte, can't get warm. pero no puedes calentarte. In other words, the efforts outside of God, El esfuerzo fuera de Dios, even though you put in a lot of effort, aunque pongas mucho esfuerzo, even though you're not being lazy, aunque no estás siendo vago, if it's outside of God's plan, si estás fuera del plan de Dios, it produces nothing. no produce nada, It don't give you enough. no te da suficiente. And so here's the rebuke from God. So aquí es cuando Dios los reprende. You keep doing these things with your own strength. Tú sigues haciendo esto con tus propias fuerzas. But didn't I tell you it's by my strength? Pero no te dije que era por mis fuerzas. Didn't I tell you you need to do the things that I want for you? No te dije que tenías que hacer las cosas que yo quiero para Because ti. I know the plans for your life. Porque yo sé los planes para tu And vida. they're good things for Y you. son buenas para ti. They're going to work for you. Van a poder trabajar para ti. And those plans, Y esos planes they're just costing you time. te están costando tiempo. They're wasting your money.
están costando tu dinero and you're not even satisfied. y no estás ni satisfecho con eso. That's every one of us. Eso es cada uno de nosotros. You see, the rebuke was to them, Para reprender, eso era para ellos. but the rebuke still happens today Pero todavía pasa hoy en día. because God is the one who corrects. Porque Dios es el que corrige. Okay, He's the same yesterday, today, and forevermore. Ayer, hoy, para siempre. So the Word of God is alive and powerful, So, la palabra de Dios es viva y poderosa. and it has a way of moving you to the right path. Y tiene el poder para moverte al camino correcto. Sometimes we don't realize that we're the people who are doing everything outside of God's plan. Algunas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas fuera del plan de Dios. Because sometimes we think, well, I come to the house of God. Porque muchas veces pensamos, pero yo vengo a la casa de Dios. I'm faithful to the house of God. Yo soy fiel a la casa de Dios. So that means I'm being faithful to the Lord. So, eso significa que estoy siendo fiel al Señor. But when you're away from everybody else, Pero cuando estás lejos de todo el mundo, what you doing in your time alone? ¿qué tú estás haciendo en tu tiempo a solas? Are you still following the plans of God? ¿Todavía estás siguiendo los planes de Dios? Are you still seeking the Lord's face ¿Todavía estás siguiendo el rostro del Señor to go ahead and understand the plans of God for you? para poder entender los planes del Señor para ti? It's not that we're being lazy. No es que estamos siendo vagos, It's just that we're not putting forth the effort to look to God. es que no estamos poniendo el suficiente esfuerzo para mirar al Señor. All of these things were just distractions. Todas las cosas son distracciones. They didn't edify. They don't bring satisfaction. No satisfacieron a la gente ni edificaron. Any attempt to construct the house of the Lord Uno tratar de construir el altar del Señor without the Lord actually building the house, sin el Señor construir la casa de Dios, then the workers, the one who's putting the work in, entonces el que está haciendo el trabajo he's working in vain. está trabajando en vano. Because the Bible says if the Lord is not the one who builds the house, Porque dice la palabra, si el Señor no es el que edifica la casa, then the workers labor for nothing. entonces el trabajo es en vano. Okay? God is full of mercy Dios es lleno de misericordia and he's full of truth. y Él está lleno de verdad. And when the Lord sees a problem Y cuando el Señor ve un problema with his people, con su pueblo, he don't run away from it. Él no corre, He confronts. sino Él lo confronta. In this part, he was confronting to the prophet Haggai. En este momento Él confrontó con el profeta Ageo. We serve a good God. Y servimos a un Dios bueno. He's worried more about your temple than you're worried about your temple. Él está más preocupado por tu templo que tú mismo estás preocupado por tu He templo. worries about your plans more than you worry about your Él se plans. preocupa más por tus planes que tú mismo. When you're sleeping, Cuando tú estás durmiendo, God is still working. Dios todavía está And trabajando. God don't stop Y working. Dios no termina de trabajar. He's always willing Él siempre está dispuesto to encourage you, para animarte, to move you to him. para moverte cerca a Él. Because God is not prideful. Porque Dios no tiene orgullo. Our Father doesn't have any pride in him. Ningún padre tiene un orgullo. Pastor Raphael used to say El this. pastor Rafael decía esto. Any form of pride Cada forma de orgullo does not come from God. no viene del Señor, It comes from the devil. viene del diablo. There's no such thing as good pride. Y no hay cosa de que un orgullo bueno. God has a solution. Dios tiene una solución. And he don't care how far away you feel from him. Y a Él no le importa cuán tan lejos tú te sientas de Él. He don't care how long you've been in that same walk. No importa en cuánto tiempo llevas en el mismo caminar. He don't care what your distractions are. A Él no le importa las distracciones que sean. The thing that's important to the Father Lo que le importa al Señor is that you listen to his es voice que tú escuches a su voz and you come back to the path. y tú vengas al That camino you run back correcto. to him Que tú regreses a Él. because he is the goal. Porque Él es la meta. He wants you to come back. Él quiere que tú regreses. God doesn't care how chaotic your life is. Dios no le importa cuán caótico sea tu vida. He's a God that brings order. Él es un Dios que trae orden. When he saw the earth in destruction, Cuando Él vio la tierra en destrucción, he brought order to the earth. Él trajo orden a la tierra. God is not scared. Dios no le tiene miedo. God don't run back. Dios no corre. God confronts everything. Dios confronta todo. He's Almighty God, Él es el Dios poderoso. El Olam, the eternal God. El Dios eterno, el Olam. He is the one who could bring order to things. Él es el Dios que trae orden a todo. So God has a solution to our problem. So Dios tiene una solución para nuestros problemas. It's found in verse 8. Y está encontrado en el versículo 8. I love how God puts verses one after the other. Me encanta cuando Dios pone los versículos uno tras otro. Because in the first verses you find the problem. Porque en los primeros versículos encuentras el problema. And sometimes you get stuck on the problem. Y unas veces te estancas en el problema. But if you just read a little bit more, Pero si lees un poquito más, God got a solution. Dios tiene una solución.
Verse 8 is God's solution. El versículo 8 tiene una solución I'm going to read it, okay? y voy a leerlo. He says this: Go up to the mountains and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. You see, for God's people, Ves que para la gente del Señor, the presence of God has always been in the mountains. la presencia de Dios siempre ha estado en las montañas. If you look at Moses, Si tú ves a Moisés, he had to climb the mountain él tenía que subir al monte to encounter the presence of God. para encontrar la persona del Señor. If you look at Elijah, Cuando ves a Elías, he had to travel 40 days and 40 él nights. tenía que caminar 40 días y 40 noches. On that 40th night, Y en esa noche 40, he had to climb the mountain, él tenía que subir el monte, the mountain of God, la montaña y el monte del Señor. because that's where the presence is for God's Porque ahí es people. donde la presencia de Dios está. If you look at Joshua, Si tú ves a Josué, when Moses went to deliver the message cuando Moisés fue a decir el mensaje that came from the Lord to the people, que vino del Señor para el pueblo, Joshua stayed up in the mountain Josué se quedó en la montaña because he loved the presence of God. porque él amaba la presencia de Dios. You see, so what is God saying to us? So que Dios no quiere decir, Go to my presence. ve a mi presencia, Go to where I'm at. ve donde yo estoy, Go to your secret place. ve a tu lugar secreto, Find me there. encuéntrame ahí, Even if it's the mountain you got to climb. aunque es la montaña que tú tengas que subir. Because for you to build the house, Porque para tú hacer esa casa, all your materials todos esos materiales come from the mountain. vienen de la montaña. Come on, man. This is the word of God. It's in the mountain. Es en la montaña. That's where the presence of God is at. Ahí es donde la presencia de Dios está. All we need is to go to the mountain. Todo lo que necesitamos hacer es subir la montaña. You see, for them physically, Para ellos the físicamente, temple was being rebuilt. el templo estaba siendo edificado. And the materials that God wanted Y los materiales que Dios quería was in the woods that is in the mountain. estaba en la montaña. La madera estaba en la montaña. But we're not physically building a temple today, are we? Pero no estamos físicamente levantando un altar. No, who's the temple? ¿Y quién es el templo? The Bible says that we the temple. La Biblia dice que nosotros somos el altar, el And templo. he wants this temple built. Y Él quiere que su templo sea edificado. And how can I build this temple? ¿Y cómo yo puedo edificar mi templo? Finding the presence of God. Encontrando la presencia de Dios. That's where you're going to get the materials that you need. Ahí es donde vas a encontrar los materiales que tú necesitas. In the presence of God, Y la presencia de Dios. you got joy, Tú tienes gozo. you got love, Tú tienes amor. you got Tú peace, tienes paz. you got patience, Tú tienes paciencia. you got faithfulness, Tú tienes fidelidad. you got self-control, Tú tienes dominio propio. and you got gentleness. Y tú tienes dulzura, Mansedumbre. mansedumbre. Amen. We can't do nothing outside of the presence of God. No podemos hacer nada fuera de la presencia de Dios. God wants you to spend time with Him on the mountain. Dios quiere que tú pases tiempo en la montaña con Él. You know, remember when you first became a Christian? ¿Te acuerdas cuando empezaste los caminos de Dios, de cristiano? When you really found out, man, Jesus is good. Ahí es donde tú encuentras que Dios sí es bueno. And you had such a love inside your heart. Y tú tienes tanto amor dentro de tu corazón. And you were just like addicted to the love of God. Y estás como que adicto al amor de Dios. It's like you wanted more of that. Como que tú querías más de eso. And the people used to tell you, go and pray. Y las personas te decían, ve y ora. And you would go and pray. Y tú ibas y orabas. And you don't remember talking to anybody. Y no te acuerdas hablar con nadie más. You just remember speaking. Tú solo te acordabas de que estar hablando. But the more you spoke, Pero lo más que tú hablabas, the better you felt. lo mejor que te sentías. The more you spent time in His presence, El más tiempo que tú pases con Él en la presencia, the more love you had inside of you. más amor tú tienes adentro So de you ti. would take what you learned from the secret place. So tú tomas lo que tú aprendes en el lugar secreto. And then you would preach to everybody. Y después tú lo predicas a la gente. Even people who didn't want to hear it. Aun personas que no lo quieren escuchar. People who would just walk past you. Personas que te pasan por el lado. But you had such a love for God. Y ellos aceptan el amor de Dios. You had such a love for God. Tú tenías tanto amor por Dios. It didn't matter the rejection that you received. No importaba el rechazo que tú recibías. You wanted to share this love with everybody. Tú querías compartir el amor de Dios con todo el mundo. The reason why the church don't evangelize La razón por que la iglesia ya no evangeliza is not because God doesn't want you to evangelize. no es porque Dios no quiere que tú evangelices. It's because you forgot about finding Him in the presence. Es porque te olvidaste de encontrar su And then presencia. discouragement came in.
Y después el desánimo viene. And then you get distracted. Y después te distraes. And now it's a burden to go and speak to somebody Y about después Jesus. ahora es un peso ir a hablar con alguien. And you forget about that initial love that you had. Y te olvidas el amor que tú tenías con él. I don't know how many times my brothers and my sisters told me to shut up when I became a Christian. Yo me acuerdo de cuántas veces mi hermano me decía, ay, cállate la boca cuando They me said, entrega a bro, all you Dios. talk about is Jesus. Todo lo que tú hablas es de Jesús. What's wrong with you, man? ¿Qué te pasa You contigo? don't have any other topic? ¿No tienes otro tema? I said, bro, I don't know, man. Yo You've dije, been ¿qué? missing out. Es que te lo estás perdiendo. Like, there's so much love on this side, Hay bro. tanto amor de Dios. There was so much love there. Hay tanto amor. And they would look at you like, bro, Y you te are miran como que crazy. tú estás loco. You are literally crazy. Tú estás un poquito loco. But in that craziness, there was Pero en just, esa locura just a desire for God. estaba el deseo de Dios. It was a desire for other people to encounter the desire Era of un God. deseo de que otras personas encontraran ese mismo amor. That's where the Lord wants to bring us back to. Y ahí es donde el Señor nos quiera traer. You see, we're building a house in the natural, physically. Estamos levantando una casa físicamente. Everybody who's been over there knows that we're building it. Todo el mundo que ha ido ahí sabe que estamos levantando una casa. But God is spirit. Pero Dios es un espíritu. And what's happening in the natural Y lo que pasa en lo natural, first happened in the spiritual. primero pasa en lo espiritual. So yes, we're building a house for So, God. sí, estamos levantando una casa, But God is interested that we build the house of God. pero Dios nos llama a levantar un altar también. All right? God is so good. Dios es tan bueno. The Bible said that we got to grow on top of the foundation that is Jesus. La Biblia dice que tenemos que levantarnos arriba de la base y la fundación, la cual es Jesús. Our roots got to grow and we got to come involved with the person of Jesus. Nuestras raíces tienen que agarrarse de la base que es Jesús, Because he was your first love. porque Él fue tu primer amor. The reason why God wants your roots around him because he's your first love. La razón por la cual Él quiere que sus raíces estén alrededor de Él, porque Él fue tu primer amor. He really is truly love. Él realmente es amor. That's why the Bible says God is love. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. So yes, we could be building a temple, So, sí, podemos levantar un templo, but we have to make our roots built around Jesus. pero tenemos que hacer que nuestras raíces crezcan alrededor de Jesús. I know that the Lord was speaking to me during this preaching. Yo sé que el Señor me estaba hablando en esta prédica He's trying to bring me back to where I started. y me está devolviendo y atrayendo otra vez a donde yo empecé. I used to spend hours in the presence of God, Yo pasaba horas en la presencia de Dios and it just felt like minutes. y se sentía como minutos. And then, I want to go back to that place. I tell the Lord all Y the yo quiero time. regresar a ese momento y yo se lo digo a Dios todo el tiempo. But the Lord already told the pastora Pero el Señor ya se lo dijo a la pastora, that this is a time for blessings. que eso es un tiempo de bendiciones. But I'm not talking about the materialistic blessings. Pero no estoy hablando de las bendiciones que traen materiales. More than the materialistic blessing Más de las bendiciones is materiales. the spiritual blessing that comes from serving Vienen God. las bendiciones espirituales de servir a Dios. That's what I'm eager for this season. Y eso es lo que yo pido en este tiempo. That's why I'm excited for that temple. Pero yo estoy emocionado por ese templo. I'm asking the Lord to build me up as an evangelist. Yo estoy pidiéndole al Señor que me levante como evangelista. I want the spirit of evangelism on top of me. Yo quiero que el espíritu de evangelismo esté I adentro mean, I want de to go mí. back to that first love. Yo quiero regresar a ese primer amor. I want to get told by people that you're crazy. Yo quiero que la gente me diga, tú estás loco. I'm crazy, but the Lord loves you. Yo estoy loco, pero el Señor te ama. All right? When we study the scriptures, Cuando estudiamos las escrituras, we can see podemos ver that it's not the devil that holds back the blessing. que no es el enemigo que aguanta la bendición. At times, it's God who holds back the blessing. Muchos momentos es Dios que te aguanta la bendición. Because the Lord's more concerned about you and your temple Porque el Señor está más preocupado de ti y de tu templo, than you are about yourself. de que tú estás preocupado de ti mismo. Look at this. Very next verses. Verses 9 through 11. Versículos del 9 al 11. It says this. Dice así. You look for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why, says the Lord of hosts? Because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Verse 10. Therefore the heavens above you withheld is dew, and the earth withheld is fruit. Verse 11. For I call for a drought on the land, and on the mountains, on the grain, and the new wine, and on the oil, on whatever the ground brings forth, on men, on livestock, and all the labor of your hands.
Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. We over here blaming the devil. Estamos aquí culpando al enemigo. Oh, because you're the one that's stopping me from my blessing. Oh, porque tú fuiste el que detuvo mi We become bendición. Adam in the garden. Nos convertimos en Adán en el jardín. Lord, it was Eve, the person that you gave me. Fue Eva, la mujer que tú me diste. And God has said, no, no, Y Dios no, dice, no. no, Don't blame the devil. no culpes al enemigo. It was me. Fui yo. I stopped the rain. Yo detuve la lluvia. I stopped the earth from producing fruit. Yo detuve la tierra de dar fruto. I withheld the oil. I withheld everything that you need. Yo detuve el aceite, todo lo que tú necesitas. Because you know why? ¿Tú sabes por qué? You let my temple lie in ruins. Porque tú dejaste que mi templo estuviese en destrucción. Meanwhile, you were building yourself your own house. Mientras tú construyes tu propia casa. And then what? ¿Y después qué? And then we're like, Y estamos, God, why you so mean? ay Dios. Then we look at God like, God, really? Como que, ¿en serio, Dios? So it was my fault. Eso fue mi culpa. But then the devil plays on that. Pero después el enemigo juega con eso. And then he says, yeah, it was your fault. Y después sí, fue tu culpa. Discouragement. Desánimo. Be distracted. Sé distraído. Stay in that stuck state. Quédate en ese mismo sitio. Because I don't want you moving towards God's plan. Porque no quiero que sigas con el plan de Dios. Because if you move towards God's plan, Porque si tú mueves hacia el plan de you might bring Dios, somebody else to move towards God's plan. tú vas a traer a otra persona para hacer el plan de You Dios. might also convince somebody that they're being deceived. Maybe traigas a alguien a no ser distraído tampoco. Maybe you'll tell them to wake up. Maybe le estás diciendo levántate, despierta. And then you'll both be walking towards God's plan. Y después los dos están caminando para hacer el plan de Dios. And now the enemy no longer has those people either. Y ahora el enemigo no tiene a ninguna de las personas. Now they're on God's side. Ahora están en el lado de Dios. You see, God's the God of multiplication. Ahora, Dios es un Dios de multiplicación. He take one and he made 12. Él toma uno y hace 12. He take 12, he made 144. Él toma 12 y hace He made 144. 144 and he turned it into millions. Él coge un 144 y lo hace en millones. Because that is us, the church of God. Porque eso somos nosotros, la iglesia de Dios. God takes the little and multiplies it. Él toma lo poquito y lo multiplica. God takes the zero and makes it something. Dios toma el cero y lo hace en algo. That is the God that we serve. Ese es el Dios que le servimos. And he was the one holding it back. Y Él fue el que detuvo la bendición. The presence of God is what we need. La presencia de Dios es lo que necesitamos. We got to take the correction that comes from the Lord. Tenemos que coger las correcciones que Dios nos da. I'm so used to being corrected by God, it's not even Estoy funny. tan acostumbrado a ser corregido por Dios. I'm already used to it. Estoy acostumbrado. Because, you think you figured something out. Porque piensas que averiguaste algo And then God reveals something else. y después Dios te revela otra cosa. And you're like, my God. Y después estás, wow. Okay? Correction is good for us. La corrección es buena para nosotros. It brings us back onto the right paths. Nos trae y nos corrige en el camino correcto. Look at verses 12 to 14. Vamos a ver versículos del 12 al 14. It says this. Así dice. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of the prophet, the Haggai the prophet, as the Lord their God has sent him. And the people feared the presence of the Lord. Verse 13. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, says the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y de todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. What did the Lord reveal to Pastora? Que el Señor le reveló a la pastora He's coming back. que Él viene, He's coming back. Él viene. And what's going to be required of the people Y lo que va a ser requerido del pueblo is obedience to the es Lord. obediencia al Señor. And then the Lord brings the scriptures. Y después Dios trae estas In the escrituras. event that you doubted, En el evento que tú dudes, in the event that you thought Pastora might be speaking what she sees, en el evento que tú pienses que la pastora está hablando lo que está viendo, obeyed the voice of the Lord. sé obediente a la voz de Dios. Obedience is going to bring us to the destination of God. Obediencia nos va a traer al destino que Dios quiere. Obedience. Obediencia. It says this. Así dice. They obeyed the voice of the Lord their God Ellos obedecieron la palabra de Dios and the words of Haggai the prophet, y las palabras de Hagai profeta, as the Lord their God had sent him. como Jehová había enviado. And the people feared what? Y el pueblo temió a qué? The presence of the Lord. La presencia del Señor. The whole thing, the whole reason God gave them the rebuke. Toda la razón por la cual Dios los reprendió Because they forgot about the presence of es God. porque se olvidaron de la presencia de Dios. And when they listened to the voice of God, Y cuando escucharon a la voz de Dios, then they feared the Lord. entonces ellos temieron al Señor. In other words, they had respect for the Lord. En otras palabras, tuvieron respeto al Señor. The Bible says Y la Biblia dice that the fear of the Lord que el temor al Señor prolongs your life. prolonga tu vida. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding. Es sabiduría delante del Señor. The fear of the Lord El temor del Señor leads you away from evil. te saca de todo mal. The fear of the Lord brings life. El temor del Señor te trae vida. The fear of the Lord is understanding who God is. El temor del Señor es entender quién Dios It's es. showing respect to His name. Es enseñando respeto a su nombre. And once the word came from the prophet, Y cuando la palabra vino del profeta, the people no longer saw the prophet. el pueblo no vio al profeta, The people saw it as this is the words of God towards us. pero sino que vieron que eran las palabras del Señor hacia el pueblo. And they obeyed. Y ellos And obedecieron. what did they end up doing? ¿Y qué terminaron haciendo? Finishing God's plan. Haciendo y terminando el plan de Dios. The whole reason that they were going back to Jerusalem, Toda la razón la cual ellos regresaron a Jerusalén they finished the plans of God. era para terminar el plan de Dios. But they didn't do it with their own strength. Pero no lo hicieron con sus propias The fuerzas, Lord stirred up their own spirit. sino que el Señor le dio su espíritu. He stirred it up. He made it agitated. Ellos hicieron que agitaran por el espíritu. That's what we need. Y eso es lo que necesitamos. Everybody raise your hand. Todo el mundo levante su mano Say, Lord, y diga: Dios, agitate my spirit. agita mi espíritu. Lord, give me the fear of God Dame un temor de Dios so I can go work towards your plans. para que yo pueda hacer tu plan. Because I want to be where you're at, God. Porque yo quiero estar donde tú estés. I want to be exactly where I need to be. Yo quiero estar donde se supone que yo esté. Because the Bible says Porque la Biblia dice that you order my feet, God. que tú ordenas mis pies. You place my feet where it needs to go, my Tú God. pones mis pies donde se supone que vayan. And as long as I walk Y mientras yo camine on your path, en tu camino, keep walking towards you, God, voy a seguir caminando en tu plan. I will be doing exactly what you told me to do. Y yo haré exactamente lo que tú me digas que haga. Amen. Amen. God is so good. Dios es tan bueno. God is so good. Dios es tan bueno. When we stop and actually think how good the Father Cuando is, nos detenemos y pensamos, nos damos cuenta que Él es muy bueno. when we understand that He gives us everything, Cuando entendemos que Él nos da todo. when we understand that, Cuando entendemos eso, we truly appreciate Him. empezamos a apreciarlo. We love Him and we fear Him. Le amamos y le tememos. And what does He always say? Y que Él siempre dice: Catherine, I'm with you. Catherine, estoy esperando por ti. Sydney, I'm with you. Estoy esperando por ti. I'm waiting for you. I'm with you. Estoy contigo. Because God will never leave you or abandon you. Porque Dios nunca te desamparará ni te dejará. Use that word to lift up. Usa esa palabra para levantarte. Use that I am with you to get you from wherever you're at. Usa ese estoy contigo para salir donde tú Even estás. if you got to grab the Lord's hand. Aunque tienes que agarrarte y aferrarte a la mano Even de if Dios. you need Him to actually pick you up. Aunque Él te tenga que sacar.
Use that word. Usa esas palabras. God, you said that you are always with me. Dios, tú dijiste que tú siempre estás conmigo. In my situations, in my trials, En mi situación, en mis procesos. when my kids don't want to speak to me, when my brother doesn't want to listen to Cuando me, mis hijos no me quieren escuchar ni mis hermanos me quieren hablar. when nobody wants to listen to me. Cuando nadie me quiere escuchar. God, you said you will always be there for me. Dios, tú dijiste que tú siempre estarás I need conmigo. your strength. Y yo necesito tu fuerza. I need to lean on you, God, Yo necesito inclinarme a ti. because I got nothing. Porque no tengo nada. But with that little bit, that nothing that you have, Pero con ese poquito que tú tienes, God gives you more abundantly. Dios te da abundantemente. So I said in the beginning So yo dije en el principio that if you listen and obey a rebuke from the Lord, que si tú escuchas y Dios te reprende and you listen to what he says, y tú escuchas a lo que Él te está diciendo, it's always going to bring a fruit. siempre va a traer un fruto. Okay? Look at what happened. Let's go to chapter 2. Let's go to verse 15, and I close with this. Okay? Vamos a ir a Ageo 2, versículo 15. We're going to read from 15 to 19. Del 15 al 19. Now look at this. Mira esto. And now carefully consider from this day forward, from before the stone was laid upon stone in the temple of the Lord. Since those days when one came to a heap of 20 ephahs, there were but 10. When one came to a wine vat to draw out 50 baths from the press, and there were only 20. I struck you with blight and mildew, and hail in all the labors of your hands. Yet you did not turn to me, says the Lord. Now consider now from this day forward, from the 24th day of the 9th month, from the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider it. Verse 19. Is the seed still in the barn? As yet the vine, the fig tree, the pomegranate, and the olive tree have not yielded its fruit. But from this day I will bless you. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni en el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas de este día os bendeciré. In other words, En otras palabras, mark today. marca el día de hoy. Remember all the work that you put forth before God Acuérdate de todo el trabajo que tú hiciste delante de Dios. when you were outside of God's plan. Cuando estabas afuera del plan de Dios. Mark today Marca hoy and wait for it, y espera. because now the foundation is laid. Porque ahora la fundación está hecha. And now from today on, Y de hoy en adelante, when you move forward, cuando tú camines, you're going to mark a difference between how it was before you start pursuing the tú presence vas of a God. marcar una diferencia antes y ahora que tú persigues la presencia de Dios. And then now when you're in the presence of God, Y ahora cuando estás en la presencia de you're Dios, going to see how the Lord is going to continue to bless you. vas a ver cómo el Señor te sigue bendiciendo. Run back to my presence Corra a mi presencia. and remember what it feels like outside of my Y presence. acuérdate cómo se siente estar afuera de mi Because if presencia. you listen to my rebuke, Porque si tú escuchas cuando yo te reprendo, if you go back to the mountain si tú vuelves a la and you go montaña get the materials that you need y tomas los materiales que tú and you necesitas start building my house, y tú empiezas a levantar mi casa, you're going to see that from here on, tú vas a ver desde ahí, ahora en adelante, there's going to be blessings. van a haber bendiciones. That's the goodness of God. Esa es la bondad del Señor. That's the goodness of our Father. Esa es la bondad de nuestro Padre.